¿Qué tal, ingenieros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen días, dependiendo en cuándo nos estemos saludando a través de esta grabación. Vamos a la siguiente entrega que tiene que ver con la claridad técnica, ¿vale? Básicamente, esto es un elemento que nos favorece a entender cómo se transforman las propuestas o los identificados problemas en realidad. El objetivo de esta sesión básicamente tiene que ver con transformar la duda técnica en proyectos de investigación estructurados, dominar la transición de la perplejidad iniciando el conocimiento validado, aplicar rigor científico como herramienta de diseño de ingeniería, asegurar que cada afirmación técnica cuente con un respaldo empírico y, por supuesto, gestionar la investigación científica como un ciclo de vida de proyecto. ¿Okay? Quiero hacer mucho énfasis, no sé si ya lo notaron, pero estoy llevando la metodología de investigación a su campo de acción, a su campo de expertise que tiene que ver con la ingeniería. Esto con la mejor sensibilidad de que ustedes puedan tener una mayor congruencia entre lo explicado desde la perspectiva de investigación hacia el desarrollo de un proyecto ya sumamente claro y definido, que básicamente eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo cuando hablamos de o cuando escuchamos hablar de investigación o de metodología de investigación, es como, ay, ¿y ahora qué tengo que aprender, no? Sí, pero si te das cuenta, en realidad, visto desde este enfoque, facilita no solamente la comprensión de la metodología, sino la aplicación en algo que tú vives todos los días, que básicamente es la ingeniería industrial. Bajo esta premisa, mis estimados ingenieros, tenemos que partir de cuál es la importancia de la metodología en la ingeniería y tiene que ver justamente con la determinación de fallas de diseño, metodología y diseño validado. ¿Pero qué es esto de metodología? Pues básicamente, estimados y estimadas ingenieras, tiene que ver con una validación técnica, ¿sí? Vamos a conectar datos observados con conclusiones mediante justificaciones científicas que nos permitan determinar si el problema es problema o si este ya se ha solucionado, ¿sí? Vamos a buscar una prevención de fallos, identificar errores. Permítanme, por favor. Prevención de fallos, que es básicamente identificar errores de razonamiento antes de que comprometan un proyecto, ¿sí? Persuasión de pares. Vamos a construir argumentos sólidos basados en cargo de prueba, ¿sí? Lo que platicamos en la sesión anterior, el onus probandi. Y vamos a manejar la incertidumbre. Vamos a diferir conclusiones apresurados ante sistemas complejos, como por ejemplo, vibraciones inusuales que determinen en roturas del material, en fallas de diseño cuando a lo mejor no lo son. ¿Ok? Pero si te das cuenta, esto ya traza una metodología, esto ya nos está diciendo qué, cómo y cuándo. ¿Sí? Y vamos del asombro al problema técnico. Nos sale un tornillo. A ver, espérame. ¿Cuál es el problema técnico de todo esto? Entonces vamos a partir de la perplejidad, la intelectualización, y vamos a ir hacia el problema investigable, ¿sí? Vamos a ir directo a la solución. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, los pasos a seguir es que la investigación nace de una situación problemática o falla en la realidad fáctica, ¿ok? No va a bastar en percibir, ay, es que creo que hay un tornillo, no. Es necesario intelectualizar la dificultad empírica. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a llevar una bitácora de qué es lo que estamos encontrando en los motores o lo que encontramos en la línea de producción o en la materia prima. ¿En dónde lo estoy encontrando? Si un problema es común, ¿sí? ¿Por qué es común? Si es común no tendría que ser un problema, porque tendría que ya tener una solución. Por tanto, un problema
es investigable, es un punto de conflicto con una duda razonable y con una mejor alternativa para poder solucionar, ¿vale? Esto nos lleva a que un problema bien formulado ya está medio respondido. Me he cansado de decir esta parte, pero en realidad, si determinamos adecuadamente el diagnóstico, la solución va a ser precisa, contundente y muy puntual. Ya hablábamos en algún momento sobre la matriz de tipo de investigación. Hablamos de la cuantitativa, de la cualitativa y de la mixta. Entonces, a razón de no ser redundante, simplemente vamos a dar unos elementos clave, ¿no? Vamos a ver una realidad invariable objetiva en la cuantitativa, una orientación hacia la verificación, una estructura rígida, sistemática y predefinida, con datos, números y estadísticas o métricas bien sustentadas. Por otro lado, tenemos la cualitativa, que va a ser muy dinámica, muy sustantiva, muy subjetiva. Vamos hacia la exploración, vamos hacia lo que yo pienso que es un problema, es flexible, es abierta, es iterativa y es completamente subjetiva a la interpretación. Se generan apreciaciones conceptuales, pero esas apreciaciones conceptuales, cuando las acotamos con una perspectiva cuantitativa, se vuelve muy poderosa porque se vuelve una tipología mixta, ¿sí? Recuerden, cuando estamos hablando de un contexto de frontera exploratorio, por lo cualitativo podría estar muy bien puntual para esto, como los elementos de las aeronaves, los motores de aeronaves. Pero necesitamos métricas puntuales para determinar si el problema es más allá de mi percepción. O sea, ok, ya vi que el problema no es mi percepción, sí hay métricas, sí hay elementos que tienen que ser estudiados y ahora vamos a una solución. Que justamente aquí está, exploratorio, descriptivo y explicativo. ¿Ok? Ojo aquí, mis estimados ingenieros, ¿vale? La descripción, vamos a ambientar la realidad problemática y sus supuestos básicos. Vamos a aislar las características y las variables imprescindibles, ¿sí? Vamos a deconstruir el proceso de tal suerte que podamos determinar en dónde están los elementos clave para poder reformularlos. Y aquí vamos a describir, vamos a enunciar con un lenguaje formal, ¿sí? En dónde existe esta laguna de conocimiento. Y no quiere decir que no sepamos o que estamos cayendo en la ignorancia, no. Simplemente no sé cuál es la raíz de que exista contaminación cruzada en la línea de producción con harinas. Esa podría ser un enunciado formal, ¿sí? Y vamos a generar las interrogativas adecuadas, ¿no? Vamos a reducir el problema a una pregunta central clara. ¿Existen controles de calidad en la materia prima que permita disminuir la contaminación cruzada? No lo sé. Entonces, el planteamiento va a ser el ancla de todo el rigor metodológico. Si estamos hablando de control de calidad, tanto mi marco teórico como mi desarrollo metodológico va a estar estructurado en el control de calidad, ¿sí? Si estamos anclados en la disminución de fallas, pues a lo mejor nos vamos al sistema de gestión o Six Sigma o cualquier otro elemento que nos pueda ayudar a determinar la raíz y la solución del problema, ¿vale? El planteamiento es el ancla, el rigor metodológico de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Ya platicamos en un video previo sobre la justificación, el filtro de la limitación y sobre todo hablamos de cómo esto nos ayuda a contracturar todo lo que concebimos como problema en un elemento de estudio, ¿sí? Vamos a determinar los factores objetivos como pues tenemos el interés de resolver o la capacidad técnica o el tiempo o el presupuesto disponible y lo vamos a determinar hacia factores objetivos como una utilidad práctica, originalidad o capacidad de generar innovación, ¿sí? Vamos a poder revisar el alcance, ¿sí? ¿Cuáles son las fronteras críticas? Vamos a fijar esos límites, no voy a pasarme de aquí o no voy a pasarme de allá. Tiempo, espacio y estructura temática, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos platicaba su compañero de los motores, es que
lo pongo, pero pues ahí me tengo que esperar hasta que lo echan a andar, que puede pasar 9 meses, un año tal vez, ¿sí? Por ejemplo, hablando de este concepto, fatiga de materiales a fatiga de aluminio en puentes de baja humedad o fatiga de los componentes internos del motor por una mala lubricación. No sé. En ese mismo orden de ideas, los cimientos del diseño de la investigación tiene que partir del estado de cuestión o frontera actual del conocimiento, ¿sí? ¿Qué existe de la información que puede ayudarnos? Y si no existe, ¿en dónde podemos fundamentar lo que estamos haciendo? Vamos a evitar la reinvención de la rueda. Vamos a auditar soluciones previas. Y si estas soluciones previas pueden tener algo en común con mi problema, pues a lo mejor puede funcionar, ¿sí? Vamos a revisar si existe interdependencia. Necesariamente necesitamos un marco teórico que guíe la observación válida de un fenómeno. Por tanto, necesitamos tener interdependencia de los elementos. No me vas a hablar de control de calidad y en tu metodología no abordes nada de control de calidad, ¿sí? O tu solución sea una capacitación. O sea, sí tiene sentido, pero no tiene sentido, ¿vale? O es control de calidad o no es control de calidad. Si es capacitación, estaría ver en tu marco teórico detección de necesidades de capacitación. Sí, sí, ubican esa línea a la que me refiero. Bueno, este marco teórico pues nos va a proveer de principios, leyes o teorías que sean necesarias para poder argumentar lo que estás diciendo. Y vuelvo al mismo escenario, si me estás hablando de control de calidad, tu principio, ley, teoría, cualquier elemento estructurado de argumentación tiene que ser sobre eso. Y por último, ya observamos, ya aplicamos elementos de medición, vamos a transformar datos aislados en material de interpretación, sustentado y argumentado desde lo teórico. ¿Vale? Pues sí, se escucha fácil, pero no está tan fácil. Pero también se escucha difícil, pero no está tan difícil. Siempre cuando conectemos estos elementos teóricos. Esta lámina me gusta mucho porque definitivamente nos puede ayudar a revisar cómo puedes aplicar un problema que tú tengas en la fábrica o en la línea de producción o en el área que te desenvuelvas hacia elementos de investigación. Tengo por un lado mi variable independientes, que son mis causas o las causas, y la variable dependiente, el efecto. Perdón. La última clase, no, la primer clase platicábamos sobre el causa-efecto. Y ese causa-efecto lo desarrollamos con los 5 porqués, ¿sí? Entonces, vamos a ver el vector de influencia o falsabilidad en términos de cuáles son las variables que inciden directamente en el efecto y cómo los puedo traducir en métricas operacionales. Por ejemplo, tengo por un lado la hipótesis, que es la proporción tentativa sobre la relación entre dos o más variables, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿cuál es bueno, la hipótesis podría ser la relación o la correlación que existe entre variable X sobre variable Y para aumentar o disminuir el efecto tal. Entonces, voy a hablar de otra área completamente diferente, pero más o menos que se relaciona. Por ejemplo, el promedio académico de los estudiantes de maestría en ingeniería industrial está directamente relacionado con el esfuerzo laboral o la experiencia laboral mayor a 5 años en la industria. ¿Qué estoy diciendo en esta hipótesis? Que aquellas personas que hayan trabajado más de 5 años en la industria tienen una alta probabilidad de tener 9 o 10 en la maestría, porque sus conocimientos técnicos y sus experiencias dentro de la maestría pueden ser capitalizables. ¿Será cierto esto o no?
porque entonces esta hipótesis delimita que las personas que no estén más de 5 años en la industria no podrían tener esta, esta condición. Otra hipótesis podría ser que las personas que no están relacionadas con la industria o que no han tenido una aproximación a lo industrial van a tener un promedio bajo dentro de la maestría. ¿Sí? Entonces, para mí, mi efecto es el promedio académico. Mis posibles causas es que no has trabajado, que si has trabajado, más de 5 años, menos de 5 años o nunca. Entonces, tendríamos que ver cómo comprobarlo. Entonces, mi variable independiente es el factor manipulado o algo que pues precisa una falla o algún elemento a estudiar que condiciona el efecto. ¿Ok? Mientras que la variable dependiente es el factor que representa el efecto o el resultado del sistema. Y la operacionalización es básicamente traducir esos conceptos abstractos en indicadores físicos medibles. Bueno, del 80% de los estudiantes o el 90% de los estudiantes inscritos a la materia de metodología de investigación con el doctorado tienen un promedio superior al 9 porque tienen más de 5 años en la industria, pero no se identifica una relación o una correlación directa entre el promedio y la temporalidad laboral en la industria, sino a su esfuerzo, dedicación y entrega de trabajos. Entonces, ahí tendría que haber otra variable completamente independiente, ¿sí? Que tiene que ver más con lo académico, muchísimo más que lo laboral. No sé si este ejemplo les está dando una mejor idea. Entonces, para poder diseñar este esquema de investigación, por ejemplo, en el caso que les describo de la maestría en ingeniería, pues tenemos que diseñar la muestra, ¿no? A lo mejor el grupo que está aquí adentro en la clase y vamos a pilotar. Vamos a ver, tráiganme su tira de materias y tráiganme sus calificaciones. A ver, díganme cuántos años tiene en la industria, cuántos años ha pasado sin estudiar, cuánto tiempo le dedicas al estudio, qué es lo que haces adicional. ¿Sí me explico? Entonces, ahí vamos haciendo ajustes teóricos y volvemos a replantear. Esta recursividad, ¿sí? La investigación no es lineal y esa parte es muy importante que usted la tenga clara. No es lineal, es recursiva, o sea, todo el tiempo está iterando con todos los elementos. Y aquí, perdón, yo voy a aplicar una serie de métricas, serie de técnicas, perdón, para poder descubrir si mi hipótesis es válida o no. Porque puede ser que tengas más de 5 años en la industria, pero como te acaban de subir de puesto y de repente te está consumiendo más tiempo del que tú podrías dedicar a la maestría, a lo mejor va para abajo. ¿Sí me explico? Entonces, podría ser no una consecuencia o no tendría una relación o una correlación que sea válida o que realmente sea significativa desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? Por eso necesitamos seleccionar adecuadamente el instrumento. Por ejemplo, en la ingeniería industrial, difícilmente vamos a poder tener cuestionarios con escala tipo Likert. Lo que frecuentemente vamos a observar o va a existir son checklists. Se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, no se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, tenemos que seleccionar un instrumento adecuadamente para saber si realmente lo que estoy haciendo tiene una premisa en un problema. Entonces, de ahí vamos a traducir el diseño metodológico en operaciones de campo. Si tú me estás diciendo que es explicativo, ¿sí? Que está rayando en el arte, en el conocimiento del arte, pues difícilmente voy a contar con material que me ayude a investigar. Pero a lo mejor existen bitácoras, existen elementos técnicos que me van a ayudar a saber si existe o no
una relación o una correlación entre el problema dado y las posibles causas. Entonces, aquí vamos a aplicar instrumentos cualitativos y cuantitativos desde la interpretación y desde lo numérico, ¿sí? Que va a permitir que los expertos, en este caso ustedes, puedan definir un diagnóstico muy pertinente y con perspectiva de resolverse. Estas bitácoras o estos elementos de lista, este checklist, me va a ayudar a tener una fuente de datos, ¿sí? Que si la aplico en rigor estadístico, lo podemos traducir en información importante, ¿sí? Y que, por ejemplo, si yo desarrollo una relación histórica entre las fallas y la temporalidad, pues a lo mejor puedo hacer una regresión lineal y esta regresión lineal me puede proyectar a favorecer una decisión, ¿sí? Ojo, toda medición tiene que ser garantizada desde la fiabilidad y la validez técnica. ¿Qué significa esto, mis estimados ingenieros? Que la replicabilidad de los datos en términos metodológicos es que si tú aplicas una, dos, tres, cinco veces, vas a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Y aquí es donde transformamos los datos brutos en evidencia estructurada. Si su compañero tiene las bitácoras y puede encontrar esa correlación que explique mejor las fallas por lubricación en los distintos componentes, va a favorecer, ¿sale? La información empírica, pruebas estadísticas, por ejemplo, o lógicas, vamos a transformar las mediciones brutas en evidencia estructurada. Vamos a permitir identificar patrones, correlaciones o anomalías en los resultados. Vamos a contrastar, directamente los hallazgos contra el marco teórico. Bueno, si en el marco teórico dice que una falla es esto, pues aquí la falla que tú me dijiste en el marco teórico, aquí la veo y está representada en este porcentaje, ¿sí? Y aquí ya podemos llegar a lo racional, a una validación final, a un esquema que me permita saber que el problema realmente es problema, ¿sí? Entonces, la argumentación y la validación aquí es importantísimo. En estadísticas tenemos distintos elementos de validación para datos. Uno podría ser el alfa de Cronbach, otro podría ser el KMO, Kasson-Mayer-King, otro podría ser, híjole, es que son tantos que depende el tipo de metodología que utilices a nivel estadístico, el tipo de muestra, el tipo de objetivo, el tipo de técnica para poder validarlo, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo lo que hago en mis investigaciones, de hecho las que envío para publicación arbitrada, corro un alfa de Cronbach, corro un KMO, un Kasson-Mayer-King, hago una siguiente validación que tiene que ver con reducción de datos y por último hago una validación de todo el abstract teórico. Entonces, justamente aquí podemos ver, el objetivo final es convencer a la comunidad técnica mediante argumentos sin flaquezas. Su compañero decía, es que ser consciente, sí, eso es una parte muy, muy romántica, pero cuando les entregas los resultados y no hay poder de cambio, sino que los argumentos son bastante sólidos, ya no hay más que hacer. Y sobre todo si eso lo contrastas con un impacto financiero, ¿cuánto le está costando la no calidad? Ojo, porque también ese es un tema interesantísimo en tesis, la no calidad. ¿Han escuchado hablar sobre eso? La no calidad. Ahorita, si bien estamos entrando en una revolución industrial 4.0, todavía existen empresas, fábricas, que no aplican elementos de calidad en sus procesos de producción. Y esa no calidad cuesta dinero. ¿Ok? Tenemos que auditar los argumentos y el respaldo empírico desde un punto de vista, si quieren verlo así, desde la no calidad.
y ustedes van a asumir la responsabilidad de las respuestas que encontraron. Hoy, ¿sabes qué? Es que mira, la verdad las cosas cuestan millones de pesos el que lo tengamos ahí parado. ¿Qué te parece si hacemos una reingeniería de nuestro proceso? O sea, ¿qué pasaría si instalan lo demás si nosotros llegamos y se enciende? No lo sé, estoy hablando desde la ignorancia completa, ¿eh? Pero no podríamos perder absolutamente nada si revisamos las posibilidades. Si me dicen, no, es que no se puede porque se tiene que instalar primero y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás, ok, está bien, no sé. Lo vuelvo a decir con mucho respeto, ¿eh? Hablo desde la completa ignorancia de este tipo de casos, ¿vale? Pero pues, a lo mejor metes el motor al final y lo arrancas y listo. No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Pero si lo sustentamos desde un ambiente donde se pueda desarrollar sin flaquezas, argumentos sólidos, puedes llegar a una conclusión técnica que esté completamente fuera de suposiciones con un argumento técnico validado, no solamente desde lo estadístico, sino desde tu área de expertise y con un impacto financiero razonable, pues a lo mejor te puede hacer cambiar de opinión, ¿sí? Y bajo esa premisa, pues los resultados y la argumentación válida, pues tiene una amplitud impresionante. El fin de la metodología es básicamente alcanzar una situación empírica clara y estable. Una hipótesis refutada o un diseño fallido no es una derrota técnica, básicamente es ¿por qué no se logró eso? Para ustedes como investigador, el error debe ser un estímulo, un instructivo que redefine el problema. La metodología va a ser el puente definitivo entre la perplejidad y la innovación, ¿vale? Les agradezco mucho, mis estimados ingenieros. Estamos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.